Queridos amigos, estoy en medio de los aprontillos para Shabbat y para Pesach, probablemente como muchos de vosotros. Mi hijo Avi de New York llegó ayer, justo a tiempo para cenar juntos aquí. Hice rulos de berenjena y seguro arroz al uso ismirli, que es de color rosa porque se mete un poco de tomatada adentro. Mis hijos lo llaman esto Turkish rice, que es arroz turco. Hoy es jueves, a mí me parece como jueves de Pesach también, porque tenemos que el día de Shabbat es el viernes de Pesach. Siendo Shabbat, no podemos guisar, casi que escapemos de hacer todo hoy. Voy a confesar que para la cena de la Haggadah yo hago la sopa de matzah balls, que les agrada a todos y a mí también. También hago haba fresca, lo que llaman fresh fava beans en inglés, y kufticas de prasa y minas de carne y muchas cosas porque tenemos que guisar para unos cuantos días. Ayer una amiga me demandó si es verdad que en ladino se usa decir la Haggadah al lugar de Seder. Yo dije sí, y la verdad es que yo no tenía sentido el verbo Seder hasta que vine a la América, ni de Seder de Pesach, ni de Tu Bishvat, ni de Rosh Hashanah, aunque hacíamos todo como se debe en estos Seders también. Por Pesach siempre decíamos la Haggadah. Más seguro que los rabinos ya usaban Seder, siendo que es un verbo en hebreo que quiere decir orden. Seguro porque la Haggadah tiene su orden muy específico. Seguro que la Haggadah es también el libro que cuenta la historia de la salida de Egipto y su significación y cada paso del ritual. Es interesante que nosotros los sefaradim tenemos tantos usos que los ashkenazim no tienen. Por ejemplo, nosotros recitamos en cada paso del ritual, cantamos el orden entero. Kadesh Urhatz Karpaz Yahatz Magid Ratzah Mozim Matzah, etc. Ya sabes. Cada año salen más y más interesantes y hermosas Haggadahs, que es libros de Haggadah. Por las Haggadahs sefaradíes hay una que se publicó nuevamente de la Autoridad Nacional del Ladino y la Academia Nacional del Ladino de Israel, que parece ser una maravilla. Y la traducción nueva que tiene en ladino es de la profesora Ora Schwarzwald de Israel. Cualquier libro de Haggadah que me das, que siga con alegría y con muchos queridos en vuestra mesa. En fiestas y siempre que tengamos salud buena, con augurios de paz y tranquilidad en el mundo. Shabbat Shalom y Muadim Lesimcha, con mucha amistad a todos. Exacto, la mujer. Limpiando, guisando, todo aprontando, muerta cansada, quasi desmayada. Eso es la fiesta de mi libertad. La cocina, la casa, son mi prisión. Pesach verdadero, allí escapará. Macale conoció la esclavidad para apreciar la liberación. Sudando, gritando y pensando, paña de chatas, hogar de tomates. Esta noche comemos masá, pan de los provas de la consolación que nos dio nuestro Dios y que nos da. Sale y tú de Misraim y va, libera Judía a tu Sion.
vía con tu tushia, mira cuánto bueno cumplió. Salvó al hermanico, nuestro mochico, lo hizo que sus madres la le echó. Cantando y bailando a las mujeres han besando, agua siempre ya topó. Yo ya no hacía, miedo lo tenía, se quejó mismo al Dios. Ma la tía ya le vino, ma al pueblo no le vino al tino viajar sin sus Miriam. Miriam anevía con tu tushia, ya sos bendición para tu